Bueno, bendiciones a cada uno de ustedes, Iglesia Presencia Divina. Dios les continúe bendiciendo en este día especial, en esta tarde, en esta noche. Gloria a Dios, santo es el Señor. Venimos hablando nuestra enseñanza de nuestra posición en Cristo. Hemos venido hablando sobre lo que nos dice más o menos Efesios, Hebreos, todo lo que vemos, tocamos varios puntos de la palabra para poder entender quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Entonces hemos visto cómo una posición, cómo estamos nosotros en una posición en Cristo Jesús, en nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Cristo y en Cristo Jesús y con Cristo Jesús. No tenemos que olvidar eso. Así que gloria a Dios, santo es el Señor. Vemos que cómo nos ve nuestro Padre, que nos ve como nuevas criaturas, que nos ve como una familia real, que nos ve el Señor como sus representantes aquí en la tierra, que Dios nos ve como una nueva posición, que nos ve completamente calificados, porque muchos se descalifican, muchos siguen dándose en azotes, látigos, y vemos esta semana que pasó cuánta gente volviendo a hacer lo mismo, las obras tradicionales, cuando la palabra dice maldito el hombre que es colgado en un madero, y ya no hay necesidad de estar allá azotándose, y que usted tampoco, si ya está en Cristo Jesús, nueva naturaleza, la naturaleza pecaminosa pasó, la nueva naturaleza que es de Cristo Jesús está en ti, fuiste resucitado. La palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muerto, y el Señor resucitó para hacernos entender de que Él nos resucita de una vida pecaminosa, y eso es lo que estamos ahora en Cristo Jesús. Por eso no debemos pecar más, porque vemos todas las posiciones en Cristo Jesús, que nos ve competentes y calificados, nos ve bendecidos, nos ve elegidos, nos ve como su especial tesoro, nos ve como su especial tesoro, a su imagen y semejanza. Amén. Entonces estamos en los lugares celestiales, también lo vimos, en esos lugares celestiales, que vimos las bendiciones que tenemos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, que fueron también la salvación, que es la nueva vida, la vida en Cristo Jesús, victoria sobre el pecado, porque Cristo nos liberó del pecado a través de su sacrificio. Amén. Aquí hay algo interesante que es que cuando el pueblo de Israel cuando el Señor sacó al pueblo de Israel, a su pueblo de Egipto, fue en un mes, se declaró el mes de Nisan, o sea, empezó el nuevo calendario para los judíos. Y se le llamó, el primer mes se le llamó el mes de Nisan, y se dice que fue más o menos entre el 7 y el 14 que salieron de ese mes del pueblo de Egipto. Y si vimos después, muchos años después, también en un mismo mes de Nisan, en el primer mes, que es el mes de abril para el calendario judío, ahí empieza más o menos el calendario judío, no empieza en enero como nosotros, sino es en abril. Cristo Jesús murió también. Y esto tiene un trasfondo. ¿Cuál es el trasfondo? Trasfondo espiritual, que les dio cautiverio, lo sacó del cautiverio, de la esclavitud, del yugo de opresor del mundo, porque recordemos que Egipto es tipo y sombra del mundo, de lo que vemos ahora. La opresión que Satanás tenía sobre el pueblo de Israel, y por eso no lo quería dejar ir, porque sabía que en el momento que saliera de Egipto iba a ser un pueblo bendecido, próspero, como lo somos ahora nosotros. Cristo Jesús vino para confirmar esa salida del pueblo de Dios, o sea, de nosotros los que lo recibimos a Él, confirmar esa salida del mundo, de Egipto, y darnos vida, darnos libertad. Por eso Él dice que anteriormente también se había el lugar santo y el lugar santísimo, y el sumo sacerdote entraba una vez cada año para remisión de pecados. Ahora nosotros tenemos entrada confiada al Padre de la gracia, al trono de la gracia, donde está nuestro Padre celestial, porque dice que cuando Él murió, el velo fue rasgado de arriba hacia abajo, no fue de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, que viene de lo alto, lo cual podemos nosotros abrir. Se nos abre del entendimiento, el entendimiento viene de arriba, de lo alto. Por eso debemos pedir siempre tener ese entendimiento, esa sabiduría del Señor,
a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces ahí estaba confirmando que Él murió por nuestros pecados para hacernos libres y resucitó para confirmar la libertad. Por eso no debemos confundir la libertad con libertinaje, como el mundo lo tiene por costumbre. Ya es un hombre libre. Por ejemplo, las parejas que se separan, ya es una mujer libre, ya puede hacer lo que quiera, porque antes estaba sujeta a un esposo y tenía que rendir cuentas, y lo mismo el esposo, cuando la palabra nos dice que sometámonos, que la mujer respete al esposo y la esposa respete al esposo también. Amén. La esposa respeta al esposo y el esposo a la esposa. Así y todos en la casa. Por eso es ese libertinaje, para vivir tranquilos, reposados. Es esa obra del Señor que nos dio el Señor Él por amor a nosotros. Él es la gracia, por gracia sois salvos. O sea, Él es la gracia, y la gracia es una persona. Él se dio por amor a nosotros, y gracias a Dios, y tenemos que vivir como tal. Entonces, victoria sobre la muerte espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, y Él, al resucitar, confirmó que si hay una resurrección, que nos resucitó a nosotros de nuestros pecados, de cuando lo negamos a Él, nos burlamos, blasfemamos, hacíamos mal al prójimo, mentíamos, así decíamos vulgaridades, maltratábamos a las demás personas. Eso es pecar, porque estamos pecando contra algo que el Señor hizo. No nos compete a nosotros juzgar, ni decir, ni señalar. Le compete es al Padre Celestial, porque el que señala es Satanás, el que juzga es Satanás. O sea, va ante el Padre y juzga, dice, mire, Él está pecando, yo por eso tengo dominio sobre Él, porque Él pecó y me entregó la autorización para venir y acabarle su vida, su matrimonio, su salud, todo, sus finanzas, todo. Pero el Señor vino y dijo, con la resurrección que yo hice, la muerte y la resurrección, les estoy dando libertad primero, segundo, victoria, para que venzan sobre todo. Nos da la resurrección, levantamos, recuerden que Él es el primogénito sobre todos los muertos, de entre los muertos. Nos da victoria sobre el diablo. Ahora entramos, como estaba el título, que dice acceso a la presencia de Dios. A la presencia de Dios, amén. Pero bueno, ya hicimos la introducción, vamos a darle gracias al Padre. Padre, gracias por este día que tú nos has regalado, Padre amado, misericordioso. Venimos ante ti, Señor, presentándonos porque queremos aprender más de ti, queremos aprender, Señor, de ti. Sabemos que nunca vamos a terminar de aprender, Padre. Sabemos que tú siempre nos estás enseñando, que tú siempre estás aquí, Padre. Por eso te pedimos hoy en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, tráenos la revelación del Padre, quita todo velo que haya puesto, esa mente entenebrecida que Satanás nos ha puesto. Dile, Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús, yo abro mi corazón, dile, yo vengo con un corazón dispuesto a aprender. Por eso, Señor, estoy aquí después de este tiempo de cansancio, después de este tiempo de estar aquí, haber ido a hacer mis quehaceres en el día, estoy aquí para aprender de lo que tú tienes. Amén. Entonces, gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, como decíamos, el título, que vuelvo y se lo pongo ahí, acceso a la presencia de Dios. Recuerde que estamos estudiando una posición en Cristo. Amén. Y es como el Padre nos ve a continuación. Entonces, seguimos, si quieres poner ahí como A, dice, tenemos las puertas abiertas a la presencia de Dios. Entonces, es el segundo punto del estudio que venimos viendo. Segundo punto, acceso a la presencia de Dios. Y como no sé si le pones un asterisco, una rayita o A, y vamos a B, C, D, bueno, como quieras manejarlo. Lo importante es que tú lo repases, lo estudies y ores referente a esta palabra, a este estudio que estamos nosotros haciendo. Amén. Entonces, bueno, dice, tenemos las puertas abiertas a la presencia de Dios. ¿Y eso cómo lo confirmamos? A través de la Biblia. ¿En dónde? En Hebreos 4. Vamos para Hebreos 4. Recuerde que no estamos poniendo los textos porque estamos aprendiendo Biblia. Estamos estudiando la palabra y tenemos que aprenderla. Tenemos que mirar dónde están la Biblia. Y así también nos vamos quitando esa pereza de leer la palabra. Y tenemos que apasionarnos por la palabra. El que ama la palabra,
ama a Dios, porque esta es la palabra de Dios, escrita es la palabra de Dios, y ahí el Señor nos habla y nos abre, nos toca el corazón y nos perfecciona para toda buena obra a la que estamos llamados. Primero, vivir en santidad. Segundo, estar vernos allá en esas posiciones, orar desde la posición celestial donde estamos nosotros. Amén. Entonces, Hebreos 4, capítulo 4, versículo 14, la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Padre Todopoderoso. Dice, y como título, no sé, algunos tienen el título, Jesús el gran sumo sacerdote, dice mi Biblia, aquí la Biblia que yo tengo. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. Dice que traspasó, sumo sacerdote, traspasó, ¿sí? Y los cielos, ¿cómo va los cielos? Entonces vemos cuando Él se le presentó a los discípulos en carne. ¿Por qué? Porque un espíritu no come, y eso nos dice la palabra, un espíritu no puede comer, pero Él, siendo carne, resucitó. Inclusive le dijo a Tomás, ¿no crees? Mira. Y ahí es cuando dice la palabra que bienaventurado el que cree sin ver. Por eso cuando nosotros oramos, no estamos viendo la respuesta, pero la creemos y la recibimos. Creemos desde ya. Cuando oramos, cuando hablamos en la palabra del Señor, cuando pedimos, cuando estamos con Él, cuando estamos en alguna dificultad y pedimos, no la vemos de inmediato, pero en lo espiritual se ve, y si yo lo creo, se materializa. Eso es lo que ya lo físico, como me están viendo, yo sé que están ustedes ahí. Amén. Entonces vemos que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, y retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? Si lo vamos a ver, nuestra profesión el seguir a Cristo Jesús, el hacer buenas obras, prepararnos para toda buena obra, dice la palabra de Dios. La profesión, el cristianismo, ser de la familia de Cristo, ya estamos ahí. Así como tú defiendes tu apellido de tu familia, así defendemos mayormente el de nuestro Padre Celestial, el que nos ha dado. Ahora veamos lo que dice el versículo 16 del mismo Hebreos 4, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, o sea, ya no hay intermediarios, el único intermediario es Jesucristo, el único intermediario es nuestro Señor Jesucristo, ya no son esas imágenes que nosotros nos levantábamos, ese que el santo no sé qué, que la imagen, que la medalla, que una cosa, que la otra, no, eso ya no, eso es del demonio, eso porque son imágenes y esos son portales, y solamente dice, ya tenemos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia al oportuno socorro. Cuando necesitemos ese socorro, ahí tenemos, porque estamos confiadamente, estamos en lugares celestiales. El enemigo siempre va a tener a atacarnos, el enemigo siempre va a tirar dardos, pero para eso estamos nosotros parados y sabemos que tenemos un trono, un sacerdote que él sufrió en carne, Él sufrió en vida, así como lo estás sufriendo tú y como lo estamos sufriendo yo, pero en Él no se halló pecado. Por eso nos dice, confíen, estén descansados, confíen, no se afanen, por nada estéis afanosos, mas sean dadas conocidas vuestras en oraciones, ruegos y súplicas y acción de gracias, todo lo que necesitemos. Por eso el Padre es bueno. Vámonos a Hebreos 10, capítulo 10, más adelante, capítulo 10, versículo 19. Dice, así que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, dice el versículo 20. Esto es de su carne, ¿sí ve? También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice el 22, y acerquémonos pues, nos está confirmando lo que vimos en Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia. Mire lo que dice acá, de la mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. ¿Sí ve? Eso es lo que vino el Señor Jesucristo. Vimos y Él ayudó a todos, oró por todos. No necesitas, mire, si tú ya tienes a Cristo Jesús, ya tienes una naturaleza nueva. Ya te alejas de todo lo que contamina tu cuerpo, lo que contamina tu mente, lo que contamina tu espíritu, tu alma. Y estamos preparados y es para estimular los unos a los otros, para hacer buenas obras, para hacer las buenas obras, empezando a caminar, seguir caminando en fe, seguir caminando en el Señor, en el Espíritu, no por vista, sino en el Espíritu, porque cuando nuestro espíritu se une al Espíritu de Dios, uno es, y las revelaciones vienen. Así que por eso dice, porque nos estimulamos los unos a los otros en amor, a las buenas obras. Si hay alguien que tiene rencor todavía con una persona, nosotros le decimos, nos acercamos sin criticar, sin regañar, le decimos, recuerda lo que dice la palabra, andemos en amor, porque el que conoce a Dios anda en amor. El que no conoce a Dios, el que no anda en amor, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y lo vamos corrigiéndonos unos a otros. Por eso se trata de esto. Todos somos multiplicadores. Yo les estoy enseñando a ustedes para que ustedes vayan y enseñen esto a otras personas. Y así nos vamos multiplicando, Esto es digámoslo así, terrenalmente hablando, como una pirámide. Está aquí, está nuestro Señor Jesucristo, Dios que es la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Vienen los pastores, porque Jesucristo es la cabeza de los pastores, y vamos enseñando, y ustedes van trayendo y van llevando y van llevando y van llevando y van enseñando. No se queden simplemente con lo que estamos aquí aprendiendo para ustedes, porque se van a hinchar, se van a engordar, y yo sé que a algunos no les gusta verse gorditos. Entonces hay que ir a hablar, hay que ir a hablar la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, enseñamos y aprendemos como estamos aquí aprendiendo, porque yo también estoy aprendiendo también acá, pero también a la vez estamos enseñando. Viene más revelación, viene el Señor y nos da más y nos da más. Hay que tener conocimiento y transformación, no solo conocimiento, porque el conocimiento envanece, dice la Escritura, pero hay que haber una transformación en nuestras vidas de lo que estamos aprendiendo. El niño cuando va a estudiar, llega a sus primeros pinitos al jardín, al colegio, bueno, empiezan a leerle, a pronunciar, a enseñarle cosas, letras, cómo se pronuncian, cómo suenan, todas esas cosas, los números, todo, porque él no sabe. Él llega y se va formando, a medida que va y va formando y se va viendo el cambio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, ¿cómo se ve el cambio? Porque vamos y le preguntamos los números que aprendieron y él nos cuenta. Y empieza a trabajar sobre eso, a leer. Entonces empieza a leer y nos damos cuenta que sí está aprendiendo y que está aplicando ese conocimiento, porque hay un cambio. Antes no sabía leer, ahora ya sabe leer, hay un cambio. Nosotros ahora no conocíamos nuestra posición en Cristo, lo estamos viendo, ahora nos vemos como Cristo nos ve. Ya no, el Satanás no tiene por qué señalarte ni señalarme, porque sabemos nuestra posición en Cristo Jesús, porque fue un precio alto que se pagó para nuestra vida. Amén. Así que dice el versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice el versículo 25, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día se acerca? El día grande de la ira de Dios, el día grande del Señor. Ese es el gran día, el día del Señor, cuando viene por su iglesia, cuando viene a pedirnos cuentas, cuando viene, mire, el Señor es amor, pero tardo para la ira. Tardo quiere decir que sí tiene ira, que sí va a haber un día de juicio donde vamos a estar, donde nos vamos a encontrar con el que recibió a Cristo y el que no lo recibió. Nos vamos a encontrar allá cara a cara y allá vamos a rendir cuentas sobre todos. Allá no es que nos van a llamar a un cubículo individualmente y venga, ¿qué hizo? No, vamos a estar todos reunidos y allá nos van a preguntar todo. Y quizás puedes imaginarte una pantalla, un telón grande ahí detrás del Señor o al lado de los ángeles que tienen el libro y están escribiendo, y puede pasar tu vida de lo que hizo, así que tú no puedes mentir. Primero, porque no tienes la naturaleza pecaminosa de la mentira. Segundo, porque estamos descubiertos, como tenemos que descubrirnos desde ahora para el Señor, con un corazón abierto, con un corazón desnudo, rasgando nuestras vestiduras, no la ropa, sino
sino nuestro cuerpo para ponérselo al Señor. Y así no lo queramos hacer. Él conoce todos nuestros pensamientos. Aún lo que no hemos hablado, Él ya lo conoce. Así que no podemos mentirnos a ella, ya no podemos sacar excusas. Señor, es que ese día que yo iba a hacer esa ayuda, o iba a hacer esa oración al enfermo, o iba a visitar al enfermo, o iba a ir al que estaba preso, o iba a ir a darle de comer al hambriento, a vestir. Estaba lloviendo y me dio pereza, porque yo dije, ¿qué tal que se le embarre la ropa? Allá no va a haber excusas. O mire, Señor, es que el que tenía de comer, lo que tenía en mi bolsillo para ayudar al hermano, Señor, usted sabe que yo tenía solamente para el pasaje y no había comprado la leche, ni la carne, ni el caviar para mi casa. Entonces, ¿cómo se lo iba a dar si primero estaba yo? Y uno de los pecados por cual empezó el pecado fue por mi yo, por pensar en mí. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Eso es cuestión del mundo que viene de Satanás. Porque si vamos a ver la palabra de Dios, que nos relata la palabra en Isaías, el profeta, dice que Satanás dijo, yo subiré, yo haré, yo entronaré, yo. ¿Sí me entiende? Yo, dijo Satanás. Y por eso fue que, para bajito. Vámonos para abajo. El Señor lo mandó para abajito y dijo, no, Señor, aquí no hay ningún yo. Aquí está primero los demás. Entonces, mire cómo es importante dejar de... Eso lo aceptamos de los cristianos recién nacidos, los recién convertidos, porque son como las ovejitas. Deme, a mí. Pero ya cuando vamos creciendo, vamos entendiendo que no se trata de mí, sino se trata de los demás, porque lo que yo hago le va a repercutir a todos los que están a mi alrededor, empezando mi familia, empezando lo que yo hago, mi trabajo, mi estudio, mi empresa, todo, así seas independiente, lo que sea, pero va a repercutir y después a los que están alrededor tuyo, simplemente por el egoísmo, por el ego. ¿Cuántas familias se pierden? ¿Cuántas familias se pierden o personas se pierden también simplemente porque una persona pensó solamente en él? Y cuando ya quiere pensar en los demás, ya es tarde. Pero mis amados, tengo una buena noticia, eso se trata el Evangelio, de que en Cristo Jesús no es así. No se va a perder, sino que vas a recuperar. Por eso piensa en los demás, por eso Cristo Jesús no pensó en él, sino pensó en ti, pensó en mí, pensó en mi familia, pensó en mis amigos, pensó en mis vecinos, pensó en todo el mundo. Por eso hay que hacer lo que Cristo hizo. Ese es nuestro trabajo, hacerlo para buenas obras. Amén. Entonces, como punto B, dice, tenemos entrada ¿a dónde? Al sumo sacerdote. Entraba una vez al año. Hebreos, sigámonos ahí en Hebreos, pero vámonos a Hebreos 8, capítulo 8, versículo 1 y 2. El mediador de un nuevo pacto, dice el título de mi Biblia. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Sí ve? ¿Lo levantó quién? El Señor y no el hombre. Cristo Jesús, anteriormente estaba el altar, el sacrificio y el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, habían tres. El altar, el sacrificio, sí, que era la víctima, y el sumo sacerdote. Ahora el Señor Jesucristo dijo, ya no van a haber sacerdotes, en el sentido de que presenten sacrificios para matar animales. Ahora dijo, yo voy a ser la víctima, o sea, el que va a limpiar el pecado, porque acuérdense que se hacía un becerro, se sacrificaba para rociar la sangre y rociarla para perdón de pecados, tapar el pecado. Anteriormente no se quitaba el pecado, se tapaba el pecado, se cubría. Por eso cuando el Señor le dijo a Adán, ¿dónde estás? Y él dijo, me escondí porque tuve miedo. ¿Y cómo así que tuve miedo? ¿Qué le pasó? Comió del fruto, ¿no? Qué cosa tan desobediente del ser humano. Pero está bien. Ahora, dijo, y tuve miedo, dijo Adán, y me escondí porque me vi desnudo. Adán, pero qué cosa contigo. Y te dije, no, te lo advertí, pero la desobediencia acarrea pecados. Si hay unas reglas en la casa, como tú tienes unas reglas en tu casa, el Señor tiene las reglas y hay que respetarlas. Le dijo a Adán, bueno, el Señor que cogió un animalito, lo sacrificó, derramó la sangre y ahí empezó, le quitó la piel y los vistió a ellos, los cubrió. ¿Sí? Eso. Ahí empezaron los sacrificios para expiación de pecados.
hasta que ¿qué? Ya dijo Señor Jesucristo, vamos, con el Padre dijo, vamos a hacer, yo voy a ser el Cordero. Entonces Él vino a ser la víctima, vino Él mismo a ser el altar y Él mismo vino a ser el sacerdote. ¿Mm? Por eso dice, tenemos un sumo sacerdote. ¿Ves cómo va cobrando sentido todo? No es pensamiento humano y gracias a Dios porque lo estamos viendo a la luz de la palabra de Cristo Jesús, a la luz de la palabra de nuestro Padre. Entonces tenemos entrada una vez, donde entraba al año, ahora lo tenemos confiadamente en cualquier momento. Ya no tenemos que esperar si son las 5, las 6 de la mañana, las 10, las 9, las 11, las 12, las 1. No, en cualquier momento, en cualquier momento, en cualquier situación tenemos entrada confiadamente al trono de la gracia. Gloria a Dios. Entonces vemos cómo está ahí. Allí es donde experimentaba la presencia de Dios, donde se experimentaba la presencia de Dios, donde el sacerdote iba y comunicaba todo lo que el pueblo había hecho, donde la gloria de Dios descendía, que es allí donde podemos ser llenos del Espíritu Santo y donde podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros entramos a una adoración, mira, mis amada iglesia, Presencia Divina y Ovejitas Online, mira, lo importante o lo difícil quizás no es entrar a la presencia de Dios. Lo difícil y lo importante es permanecer en la presencia de Dios, es permanecer. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la adoración, estamos en la presencia. No nos acostumbremos solamente en las canciones, que si en la iglesia de cantar una rápida, una de júbilo y una de adoración de esas suaves, como le decimos nosotros. No, es nuestro estilo de vida, cómo permanecemos. Que si cuando yo digo me desconecto de la presencia de Dios, es que salgo de mi lugar secreto y me voy a mi trabajo, pero sigo conectado con la presencia de Dios. ¿Sí me entiende? Voy con Él a todas partes porque Él va conmigo. No podemos alejarnos porque estaríamos saliendo de su cobertura. Y recuerde que el Salmo 91 dice, el que habita bajo la sombra, que está con Él, siempre en nuestro corazón, en nuestra mente, aquí mentalmente vamos orando. Si no lo podemos hablar, si trabajar hablando con personas mientras está haciendo, lo vamos haciendo. Tú dirías, ¿pero puedo hacer eso? Claro, porque la palabra lo dice, todo lo puede un Cristo que me fortalece y el Espíritu Santo es el que está ahí. Mientras tú estás hablando con una persona, estás orando y dándole gracias, Señor. Y si trabajas en algo de la salud o asesorando personas, gracias porque tú me das la mejor palabra para responderle a esta persona. Gracias, Señor, porque tú me das la mejor guía. Señor, gracias porque tú me das la sabiduría para poder arreglar cualquier cosa. Si en lo que trabajes, tú le estás, mientras te están hablando a ti, tú estás dando gracias al Padre para hacerlo. Amén. Entonces, ahí es donde está, es mantenernos en la presencia de Dios. La clave y el secreto es mantenernos ahí y no salirnos de su presencia, de la adoración. Los tales verdaderos adoradores buscan al Padre porque había un adorador que se reveló y ahora el Señor nos dio la oportunidad a nosotros para ser esos adoradores en espíritu y en verdad, andando conforme la palabra lo dice. Gloria a Dios. Entonces, ahora, el acceso a la presencia de Dios es el lugar donde podemos conocer a Dios, Pon ese punto C, o como lo vayas numerando, como yo lo tengo aquí como C. Entonces dice Hebreos 8:11. Vamos a Hebreos 8:11. Dice, ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados, ni de sus maldades. Mira cómo el Señor nos habla aquí, es el lugar donde podemos conocerlo. Podemos conocerlo. Cuando una persona conoce al Señor, se le nota. Recordemos, vámonos atrás para Moisés. Cuando Moisés subió, y mire que o sea, todo lo que viene en el Antiguo Testamento es tipo y sombra de lo que ha de venir, de lo que ha de acontecer y de todo para donde nos vamos dirigiendo, donde el Señor nos quiere llevar al original. Moisés duró 40 días y 40 noches en la presencia de Dios en el monte Sinaí. El Señor Jesucristo fue inspirado por el Espíritu o impulsado por el Espíritu Santo al desierto 40 días y 40 noches, sin comer absolutamente nada, pero los ángeles lo sustentaban. Y Moisés también en la presencia de Dios, los ángeles lo sustentaban, la misma presencia de Dios lo sustentaba. Y dice que cuando Moisés bajó, su rostro resplandecía y tenía que cubrirse su cara. ¿Para qué? Para que los demás pudieran verlo, digámoslo así. Haga de cuenta que tú tienes una linterna o un bombillo prendido directo hacia los ojos.
estás encandelillado, decimos nosotros, pero así era. Y esa es la gloria, eso se nota, cuando estamos en la presencia de Dios, se nota. Quizás no te brilla el rostro, pero te van a brillar los ojos, también te va a brillar porque tú te vas a rejuvenecer, y tu manera de comportarte, tu manera de hablar, tu manera de pensar va a cambiar por completo. Tu manera de actuar, de relacionarte con los demás va a cambiar. Recordemos a Pedro cuando lo negó. Este es uno de ellos. Uy, sí, pero ¿cómo se dieron cuenta que era de ellos? Si se había ido, si había desaparecido del lado de él, solamente iba escondido. Hubieran podido decir, si este es uno de nosotros porque está aquí mirando qué le vamos a hacer a Jesús. Pero dijeron, no. ¿Por qué? Porque se comporta como uno de ellos. Porque habla como uno de ellos. Dice la Escritura, tuvo que maldecir para hacerse pasar, pero sin embargo así maldijo. No pasó desapercibido porque era uno de ellos. ¿De quién? De los cristianos. Conocían a Dios, estaban con Él, vivían con Él, comían a la mesa con Él. ¿Se dan cuenta cómo todo cobra un sentido? ¡Qué bendición! Gloria a Dios. Ahora, otro punto, tercer punto, que el acceso a la presencia de Dios en los lugares celestiales es donde Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Él nos ve así como es. Hebreos 8, vamos a Hebreos 8, estamos trabajando mucho Hebreos 8, capítulo 8, versículo 12, que lo leímos ahorita, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. ¿Por qué? Porque fueron ya hechos en Cristo Jesús. Si nosotros lo hicimos de corazón, si nosotros lo hicimos de verdad, con un corazón humilde, sincero, con un corazón que realmente fuimos resucitados de entre los muertos por causa de nuestros delitos. O sea que la naturaleza vieja de pecado que venimos desde Adán ya no es, ya pasamos a tener la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios. Por eso ninguna persona mala puede sacar cosas buenas de su corazón, dice la Escritura. Y si lo dice la palabra, así es. Una persona mala no puede estar diciendo yo estoy haciendo buenas obras sociales. No, está gastando su plata. Está gastando ahí, está perdiendo su tiempo. Pero bueno, quizás esas obras pueda que lo lleven, y eso es lo que la tarea de nosotros, hablarle, orar por ellos para que esas obras sean como las de Cornelio, que estaba en su casa, era un jefe romano, del ejército romano, y él dice que temía a Dios, pero igual no hacía nada malo. Pero oramos para que ellos hagan, nosotros tenemos la oportunidad, decimos no, sé salvo, nazca de nuevo, o sé salvo, arrepiéntete, vuélvete en tus malos caminos, para que esas obras que tú estés haciendo sean tesoros en el cielo. Sean ahí, estés atesorando, hagas un tesoro allá en el cielo. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que es llevar la palabra de Dios, las buenas nuevas, el evangelio, que son buenas nuevas. Entonces le decimos y le hacemos caer a la gente, mira, no es por obras que tú te vas a salvar, ni es por obras que tú vas a decir, a ver si el Señor me bendice. Si Dios, porque Dios, Jehová de los ejércitos, el creador, porque recordemos que hay Dios, Satanás, que es el de este siglo, y Dios nuestro Padre, el creador de los cielos y la tierra, el que te creó a ti y a mí como imagen y semejanza tuya. Entonces por eso es importante uno leer y estar en la presencia de Dios, porque Jesucristo, le decimos a esas personas, Jesucristo pagó un precio por nosotros. Pagó un precio para perdonarnos, precio de sangre. Así que ya no es por obras, ni siquiera nunca va a ser por obras. Ya tú llegas a Cristo Jesús, lo confiesas, naces de nuevo, porque ya tu naturaleza vieja cambia, es una naturaleza nueva. Eres resucitado, vuelves a nacer para hacer buenas obras, las cuales el Señor nos destinó. Amén. Primera de Juan, vamos a Primera de Juan, está hacia atrás, hacia Apocalipsis. Vamos hacia Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado, ¿sí ven? Abogado, que es Paracletos, ¿sí? Es Paracletos, donde el abogado se refiere también al Espíritu Santo. Tenemos aquí al Espíritu Santo también. Abogado se refiere al Espíritu Santo. Aquí el Cristo glorificado es el abogado.
o defensor ante el Padre, ante el Padre. ¿Sí ve? Por eso vamos a Cristo Jesús y decimos, por eso todo lo que pidan en mi nombre, yo los daré. Dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No hay intercesión. Mire, esto tumba el mito, y aquí voy a tumbar el mito, y quizás muchos se pongan de mal genio conmigo, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. María, la Madre de Dios, intercede por nosotros. No, aquí nos está diciendo, mire, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, inclusive el título dice, Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Dice el versículo 2, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. Versículo 3, el versículo 4, el que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aquí tumbamos ese mito de que es que María la intercesora, que María la Madre de Dios que intercede. No, es la Madre de Jesús de acá. La palabra, tenemos que entender que la palabra dice Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, ¿sí? Entre nosotros, no la mamá de Dios. La mamá, la mujer, la respetamos y la honramos. Honra, amor, porque fue la mujer que el Señor escogió, porque fue una mujer que no se halló pecado en ella, pero allá quietica simplemente, la dejamos quietica, no la invocamos, no la nombramos, no nada, porque ella está esperando, al igual que los que se han muerto en Cristo, esperar el día de resurrección, porque la palabra nos dice que solamente hubo uno que resucitó. Después en el Nuevo Testamento, María murió y está esperando la venida, el regreso de nuestro Señor Jesucristo para resucitarnos con Él. No es como Elías, que también Elías, Enoc, fue tipo y sombra del arrebatamiento, que es diferente, y de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ella no intercede, ella no es la Madre de Dios, ¿sí? Es la Madre de Jesús, hombre. ¿Queda claro? Entonces no hay que nombrarlo porque estamos invocando a un muerto. Y la palabra dice que no evoquemos, no invocar, invocar es al nombre, invocar es un nombre a una persona viva, evocar es algo que ya está muerto. Entonces no podemos hacerlo eso, porque dice que no podremos consultar a muertos. Y que eso que ruega por nosotros, no, la palabra lo está diciendo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, se lo estoy repitiendo, está haciendo énfasis, pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces es Jesucristo, por eso dice, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo daré. Padre, pequé, sí, caí en tentación. Padre, perdóname en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Y Él automáticamente lo dice. Porque dice, en estos, los del mundo, en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, esto es, si caemos en pecado, ahí está el Cristo Jesús. Ahí está, ahí está. Entonces vemos cómo vamos tumbando mitos que nos habían enseñado mal. Y estamos para esto. En Cristo Jesús desaprendemos para aprender, porque somos nuevas criaturas. Amén. Entonces vemos que es una bendición espiritual que cuando confiesas sus pecados, Él te perdona. Perdona y naces de nuevo. Te da una naturaleza nueva, te resucita. ¿Quieres resucitar a alguien? Haz que confiese sus pecados al Señor. Dice que el que hace volver a alguno de sus hijos o algún pecador de su pecado cubre multitud de errores, porque también está amando. Ahí donde vemos que amamos al Padre, amamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vemos que tenemos que llevar, por eso le decimos y hacemos, haz la confesión de fe, sé salvo, que sea resucitado en Cristo Jesús, porque estamos muertos en delitos y pecados. Si el muerto no puede hacer ninguna obra, les digo nuevamente, si estaba la persona mala, hace buenas obras, regala casas, puede regalar dinero, mercado, lo que sea. Pero si no tiene a Cristo Jesús es una obra muerta, porque la palabra lo dice.
Porque no hay fe, pueden tener fe, pero no les está funcionando. ¿Por qué? Porque no está Cristo Jesús en ella. Entonces es importante que nuestra vida esté cimentada en Cristo Jesús, que nuestra vida esté cimentada en Cristo Todopoderoso. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, pero te damos gracias, Señor, pero vamos a leer Primera de Juan, vamos otra vez, ahí en Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces por eso tenemos que estar ahí. Lo que vemos que está ahí, Dios es luz. Dice el versículo 5 de Primera de Juan, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Cristo Jesús, y andamos en tinieblas, o sea, andamos pecando, andamos ofendiendo la carne, o sea, maltratándolas y haciendo pecado, ofendiendo nuestro espíritu, nuestra alma, con pecado, mentira, fornicación, prostitución, adulterio, pornografía, alcoholismo. Todo eso no está en el Señor, porque el Señor dice, aléjese del mundo, todo el que invoca el nombre del Señor, aléjese de todo pecado, de toda maldad. Que el que tiene amistad con el mundo, tiene enemistad con Dios. O sea que Él no comparte su gloria con nadie. No podemos servir a dos señores. Ojo con esto. Amén. Entonces, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, dice el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, volvemos al versículo 9, Él es fiel y justo para perdonar, ¿sí? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda mala conciencia. Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Así que reflexionemos, repasemos nuevamente todo lo que hemos estudiado. Los invito a que lo vean los videos nuevamente, anoten, estudien, escudriñen la Escritura, compartan, lleven el Evangelio, hablen, esta es nuestra tarea. Los que quieren adorar al Señor, lleven la palabra de Dios, eso es una manera de adorarlo. Cuando tú amas a alguien, tú hablas de esa persona, lo estás adorando. Claro que la adoración es divina, siempre adoramos a lo divino, a lo eterno. Lo que es vano, lo que es pasajero no es divino, porque lo divino es eterno, lo divino nunca pasa. Amén. Entonces, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este día, Padre. Gracias por este estudio, por abrirnos el entendimiento el día de hoy. Espíritu Santo, gracias por ser ese Paracletos, también ese abogado. Porque la palabra dice que tú también intercedes por nosotros con gemidos indecibles ante el Padre, cuando no sabemos qué orar, cómo orar. Pero ahora que estamos en lugares celestiales sabemos, porque oramos desde ahí, desde los lugares celestiales, y que todo lo que hablamos es declarado y es hecho en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, gracias, Padre Santo. Gracias, Padre. Te alabamos y te glorificamos a esta hora, Señor. Y te decimos, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Señor. Y ahí tú nos ves, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Así que, mis amados, Dios les continúe bendiciendo. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana. Ojo, líderes, a las 8 de la mañana, reunión. Y a las 9, culto. Invitemos. Mire, solamente empieza con invitar a una persona. Tráela. Muestra lo que el Señor ha hecho en ti. Amén, amén. Gloria a Dios. De 8 a 8:40 los servidores, sabemos que empezamos a las 8. Entonces a las 9 en la iglesia vamos a recibir palabra, a llenarnos más del conocimiento del Señor. Llevar enfermos, si tienen esos que están tristes de corazón, los que están muertos en sus pecados, para resucitarlos. Ese es el milagro más poderoso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Mañana oración, jueves oración y sábado oración 7 de la noche. Amén. Bendiciones. Chao, chao.